Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a empezar el análisis 2 ahora con un tema que probablemente les traiga pesadillas, que es límites en dos variables. Como pueden ver en pantalla, estamos anotando por un lado lo que sería la definición de límite, ¿sí? Que la tendremos por acá, y por otro lado estaríamos viendo lo que sería el criterio del sándwich. Ahora bien, probablemente cuando se hayan topado con este tema y en la teoría hayan visto por ahí una exacerbación de la idea de que todo límite debe ser demostrado o por definición o por sándwich. Pero quiero recalcarles de que el recurrir a tener que ver a la resolución de un límite por definición o por criterio del sándwich es un eslabón de una cadena un poco más larga. ¿Qué quiero decir? Que no será siempre la primera opción resolver un límite por definición o sándwich, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué viene estos dos teoremas? Bueno, principalmente es por el motivo en el que ustedes en análisis 1, cuando resolvían un límite, ¿sí? Uno por lo general tenía un intervalo. En ese intervalo uno tenía que debía acercarse a un x0 en particular, pero claro, un x0 se podría acercar por izquierda o por derecha. Ahora, estos son en funciones tipo f de x. La pregunta que uno tiene ahora es, ¿y qué pasa cuando tengo funciones de f de x y? ¿No? O sea, acá ya no voy a tener un intervalo, sino que lo que voy a tener probablemente sea una región, un disco. Está bien donde voy a tener a x0 y 0 y me voy a tener que acercar por varias direcciones. Entonces, a diferencia de análisis 1, acá no vamos a tener los famosos límites laterales, sino que por ahí yo me puedo llegar a acercar a x0 y 0 por arriba, abajo, izquierda, derecha, diagonal, ¿sí? O distintos tipos de trayectorias que se acerquen a x0 y 0. Entonces, con eso lo que les quiero dejar en claro es que los límites, evidentemente, de dos variables tendrán una componente de dificultad superior a los de análisis 1, ¿sí? Pero hay muchos conceptos y nociones que ustedes ya poseen de límites que van a poder de alguna forma extender a este tipo a estos que son de dos variables, ¿sí? Pero bueno, para empezar, vamos a analizar la definición de límite y después vamos a charlar cómo nosotros podríamos, en algunos casos, evitarnos el cálculo de un límite por definición o por el criterio del sándwich. Entonces, fíjense, si tenemos una función de dos variables definida en un disco abierto centrado en el punto en el que nosotros queremos calcular el límite, excepto posiblemente ese punto, vamos a tener que, si nuestro límite da un cierto valor L, ¿sí? Da un cierto valor L, eso va a ocurrir si para todo epsilon mayor a 0, está bien, epsilon pensémoslo como si fuera un numerito, ¿sí? Positivo, pequeño, y lo mismo va a pasar para delta, ¿no? Pero la diferencia entre uno y el otro es que nosotros, para poder probar que un límite por definición da L, lo que vamos a tener que recurrir es saber si efectivamente para cualquier valor de epsilon positivo que yo tome, existe un delta mayor a 0, ¿sí? Ese va a ser el objetivo final. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que tenemos es que el valor absoluto de la función menos el valor al que el límite parece tender es menor al epsilon, siempre y cuando, esto lo van a ver medio turbio al principio, pero se van a acostumbrar, la raíz cuadrada de x menos la coordenada x0, que era la coordenada a donde x iba a tender cuando calculemos el límite, de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, donde y0 es exactamente lo mismo, pero donde y tiende a y0, ¿sí? Al cuadrado es menor a delta. Esto visto así claramente puede resultarles turbio, ¿sí? Pero ahora vamos a ver más adelante cómo se aplicaría a un límite en particular, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas en las que nosotros podemos probar que un límite da L. Pero la otra forma es con el criterio del sándwich, ¿sí? Criterio del sándwich, básicamente, acá como lo tienen escrito, lo estamos extendiendo de su versión de análisis 1, ¿sí? De límites de una sola variable, pero la lógica es la misma. Si nosotros tenemos que la función a la que nosotros le queremos calcular el límite está acotada por dos funciones, ¿sí? Para todo xy, excepto por ahí el xy en donde nosotros queremos calcular el límite, ¿sí? En un disco centrado, en el punto donde queremos calcular el límite. Entonces, si los límites de esta función y de esta función, cuando x e y tienden a x0 y 0, dan iguales, dan L,
Entonces, por teorema del sándwich, yo lo que puedo decir es que el límite de la función que queda encerrada entre las dos tiene que dar exactamente eso. ¿Sí? Bien, con esto introducimos las dos formas más importantes de demostrar que un límite toma un cierto valor cuando hablamos de límites de dos variables. Pero yo apenas empecé este video les mencioné que no todos los límites que ustedes se van a encontrar deben ser resueltos necesariamente por definición o por sándwich. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo usaríamos básicamente este teorema, este límite por definición y cuándo usaríamos el criterio del sándwich? Bueno, los vamos a utilizar cuando no podamos usar las propiedades que vamos a ver ahora. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Sí? Esto les va a pasar más adelante cuando vean diferenciabilidad. ¿Sí? Recurrir a la definición de diferenciabilidad, o en este caso recurrir a la definición de límite o al criterio del sándwich para probar que un límite da L, va a ser como nuestra herramienta de último recurso, ¿sí? Pero no va a ser la primera herramienta que tomaríamos. Eso es lo más importante. ¿Está bien? Entonces, si nos ponen un límite, ¿cómo deberíamos encararlo? Bueno, lo primero es que ustedes recuerden las propiedades de los límites que teníamos de análisis 1, ¿sí? Fíjense este cuadrito que donde tenemos dos funciones reales, ¿sí? De dos variables, tales que nosotros sabemos que por separado sus límites individuales existen, ¿sí? Esto obviamente, a veces uno puede decir, bueno, pero esa información por lo general no la tengo. Bueno, por eso va a ser algo que vamos a tener que poder buscar antes de usar estas propiedades, ¿sí? Entonces, fíjense que las propiedades algebraicas de los límites que conocían de análisis 1 se están extendiendo a análisis 2. Fíjense, el límite de la suma de funciones, si los límites por separado existen, está bien, justamente nos está mostrando que el resultado del límite de la suma es como el resultado de la suma de los límites. Lo mismo es si tenemos una constante, ¿sí? Un c, un número real, si nosotros tenemos que calcular el límite donde c se multiplica por la función y nosotros sabemos que el límite de esa función es conocido y vale L, entonces la constante puede salir del límite y quedar multiplicando el resultado final. Lo mismo, el límite del producto se puede separar en el producto de los límites si los límites por separado existen, y lo mismo para el cociente siempre y cuando el denominador, o sea, el límite de la función del denominador no dé cero. ¿Está bien? Entonces, fíjense que estas herramientas que estamos mencionando acá tienen que ser, como les mencionaba antes, su primer enfoque hacia un límite. Si ustedes pueden resolver el límite utilizando propiedades de los límites, o por ejemplo, como en análisis 1, ¿se acuerdan que cuando teníamos el límite de un polinomio o el límite de una función racional cuyo denominador no se anula, el límite podía ser resuelto por sustitución directa? ¿Está bien? O si ustedes tienen más información sobre continuidad, pueden recurrir a que si la función es continua, ¿sí? En x0 y 0, entonces ustedes saben que el valor del límite tiene que coincidir con el valor de la función evaluada en el punto. O sea, pueden aplicar sustitución directa. ¿Sí? Esto es fundamental, ¿sí? Lo vuelvo a recalcar. Si se topan con un límite, lo primero que tienen que tratar de hacer es ver si el límite puede ser resuelto por propiedades o sustitución directa. Está bien, obviamente que justificando el uso de esas propiedades y justificando el uso de la sustitución directa cuando corresponda. Ahora bien, como ustedes sabrán, no todos los límites se pueden resolver por estos mecanismos, ¿sí? Y acá es donde entra el por qué nosotros necesitamos a veces demostrar un límite por definición o demostrarlo por criterio del sándwich. Justamente nosotros recurrimos a esas herramientas cuando el límite de entrada no puede ser resuelto por esas herramientas. Por ejemplo, nos da que el límite está indeterminado. Y ustedes probablemente digan, y bueno, entonces la mayoría de los límites que me den para resolver van a ser así. Sí. Muchos de los límites que se van a topar en la práctica son límites que están indeterminados, por lo tanto no van a poder ser resueltos a través del uso de propiedades o sustitución directa. Por lo tanto van a tener que recurrir al límite por definición o al límite por criterio del sándwich si corresponde eso. ¿A qué se debe esto? Que por ahí el límite no existe. Y recuerden que aplicar el límite por definición o el criterio del sándwich es un mecanismo para poder demostrar y confirmar que el límite da cierto valor. El problema es, ¿y cómo yo sé cuál podría ser ese valor sin resolverlo de alguna forma? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima hoja cuando hablemos de las trayectorias para acercarnos al valor al cual nosotros queremos calcular el límite, ¿sí?
Bien, y acá como pueden ver abajo, les anoté algo que yo llamo cotas útiles, ¿sí? O cotas conocidas para resolver ciertos límites por definición o por sándwich, ¿sí? Estas son las demostraciones que les piden hacer en el punto 11 de la práctica 2. ¿Está bien? Fíjense que van a ser extremadamente útiles porque estas nos permiten acotar la función a la cual le queremos calcular el límite y como probablemente ya sepan, cuando uno resuelve un límite por definición o por sándwich, evidentemente va a tener que acotar en algún punto y estas cotas son súper útiles. Bien, pero ¿de dónde salen estos resultados? Evidentemente ustedes en el punto 11 deben demostrarlo, ¿sí? Pero probablemente en la teoría ya lo hayan hecho. Estas cotas, o por ejemplo la del inciso A, se basan en el concepto tan simple de decir, si yo tengo un número positivo, x cuadrado, ¿sí? Un número positivo. Ese número positivo va a ser más chico a que si yo a ese número positivo le sumo otro número positivo. Y claro, les puede sonar como obvio, ¿no? O sea, si yo tengo 2, 2 evidentemente es más chico que 2 más 3. Bueno, a grandes rasgos, lo que estamos haciendo con esta propiedad es generalizar esta idea. Es decir, generalizar la idea de que si a un número positivo le sumo otro número positivo, está bien, el resultado de la suma de los dos números positivos va a ser más grande que el primer número solo. Está bien, pero probablemente les suene raro el hecho de que uno diga, pero entonces, ¿por qué le ponen el cuadrado? Bueno, el cuadrado se lo ponen para que se entienda de que cualquier número real, cuando elevamos al cuadrado, va a ser positivo. Entonces esto no vale solo para x y mayores a 0, sino que vale para cualquier número real. Y es importante saber eso. ¿Está bien? Esta propiedad tiene una idea bastante similar. ¿Sí? La idea de esta demostración es bastante similar. Acá se usa la definición de valor absoluto para su demostración. La del inciso C es básicamente utilizar dos veces la propiedad B, ¿sí? Para poder llegar a esto. Fíjense, si ustedes tienen valor absoluto de x por y, ¿está bien? Si ustedes tienen valor absoluto de x por y, estamos de acuerdo que el valor absoluto, entre comillas, se puede como distribuir en el producto, ¿no? Es decir, esto se puede escribir así. Entonces, si yo uso dos veces la propiedad B, una para x y la otra para y, esto es como que nos queda la raíz de x cuadrado más y cuadrado multiplicada dos veces consigo misma. O lo que es lo mismo, elevada al cuadrado. ¿Sí? Evidentemente acá, al usar esta desigualdad, ya acá tendríamos que usar menor o igual, porque fíjense que esto es valor absoluto de x menor o igual. Entonces, ojo con este detallecito. ¿Sí? Y bueno, la raíz cuadrada al cuadrado nos queda x cuadrado más y cuadrado. Y ahí lo demostramos. Fíjense rápidamente y demostramos el inciso C de Chapa. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo estas cotas que estamos usando acá, algunas obviamente son más accesibles para su demostración, pero lo que sí es importantísimo es que ustedes recuerden que existen y sepan cuándo usarlas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el valor absoluto de x es menor o igual al mismo más el valor absoluto de otro número. Es más o menos la misma idea que hay en el inciso A, ¿no? Un positivo, si le sumo otro positivo, me va a dar más grande que si no le hubiese sumado nada. Y por último, el valor absoluto del seno menor o igual al valor absoluto del argumento, que la vamos a usar también varias veces, ¿sí? Para tratar de sacarnos de encima algún seno que nos esté molestando en la resolución de un límite, ¿sí? Y quedarnos con el argumento solamente. Bien, entonces yo les mencioné que teníamos que tratar de seguir una estructura para resolver los límites. No vamos a caer siempre en resolver un límite, ¿sí? Por definición o sándwich. Y acá les resumí las estrategias para poder hacerlo, ¿sí? Fíjense, nosotros queremos calcular un límite, lo primero que tenemos que tratar de hacer es ver si el límite puede salir por sustitución directa. Pero esto evidentemente no lo vamos a poder hacer siempre, ¿sí? Si es una función, una función polinomial o es una función racional, ¿sí? Cuyo denominador no se anule, entonces vamos a poder realizar esa sustitución directa y resolver el límite de entrada, ¿sí? Y como pueden ver acá, cuando vean continuidad, van a poder extender este uso a muchas funciones. Si yo sé que una función es continua en 1, 1, yo puedo asegurar que el valor del límite en 1, 1 tiene que coincidir con el valor de la función, porque esa es una de las condiciones de la continuidad. Está bien, entonces podemos resolver, habiendo justificado la continuidad de la función en el punto en particular, resolver ese límite por sustitución directa. O sea, nos estamos ahorrando mucho trabajo. Bueno, ¿qué pasa si no podemos resolver por sustitución directa? Bueno, lo que se puede hacer en muchos casos es
trabajar esa expresión de la función a la que le queremos calcular el límite, aplicando Bhaskara, aplicando factor común, aplicando diferencia de cuadrados, etcétera, o algún otro caso de factoreo. Está bien, y una vez que simplifiquemos, podamos resolver por sustitución directa esa nueva expresión. Ahora, si eso tampoco funciona, lamentablemente ya caemos en el terreno de, bueno, puede que sea una de las posibilidades que haya en este caso es que el límite esté indeterminado. Por lo tanto, tengamos que caer en el usar el criterio del sándwich, ¿sí? O el límite por definición. ¿Está bien? Entonces, ya a partir de acá estamos cayendo en utilizar el límite por definición, ¿sí? Entonces, fíjense que la primera sugerencia que nos da es aplicar el criterio del sándwich, ¿sí? Y la otra que nos da es básicamente acercarnos al punto en el cual nosotros queremos calcular el límite por distintas trayectorias dentro del dominio de la función. Y quiero que esta parte quede extremadamente clara. Acercarnos al punto donde nosotros queremos calcular el límite, ¿sí? Por distintas curvas o trayectorias en el dominio de la función. Esto lo aclaro porque van a ver que cuando ustedes prueban por trayectorias, las más comunes son x igual a x0 o igual a y0, en algunos casos hacen que la función directamente ni siquiera esté definida en esa trayectoria. Eso se vería en un gráfico como que ustedes se acercan por esa recta, por ejemplo x igual a x0, al punto, pero nunca llegan a tocar la función porque la función no pasa por ahí. Entonces es importante que ustedes recuerden que no puedo tomar la trayectoria que yo quiera. Además de ser una trayectoria que pase por el punto en cuestión, tiene que ocurrir que, que esa curva que vayamos a tomar, ¿sí?, tenga todos puntos dentro del dominio de la función, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, ahora, a partir de eso, ustedes van a poder ver, ¿no? Fíjense que dicen, si por caminos distintos da valores diferentes, entonces se puede asegurar que f no tiene límite, o sea que el límite no existe. Es decir, si ustedes prueban por dos trayectorias distintas y resuelven el límite, ¿sí?, que por lo general les va a quedar un límite de una variable sola, entonces, si ustedes, por ejemplo, calculan que acercándose por la trayectoria x igual a 1, el límite les da 2 y acercándose por la trayectoria igual a 1, el límite les da 5, ¿sí?, siempre y cuando esas trayectorias pasen por el punto y cumplan estas condiciones que hablamos, entonces podemos afirmar que el límite no va a existir, ¿sí? Eso es fundamental. Es decir, es mucho más barato analíticamente demostrar que un límite no existe que sí existe, porque si el límite, si ustedes prueban por varias trayectorias que pasan por x0 y 0 y el límite parece dar siempre lo mismo, y quiero recalcar la palabra parece, porque que ustedes prueben por 100 trayectorias que pasen por x0 y 0 y el límite les dé 0, por ejemplo, no significa que el límite existe y de 0. ¿Sí? Por favor, eso grábenselo. Para probar que el límite efectivamente les daba 0, tienen que aplicar criterio del sándwich o definición de límite. Esa es la forma de confirmarlo. Y acá, recién en esta parte de los pasos que les he mencionado, de estas estrategias, es recién donde ustedes deben aplicar ese concepto, no antes. Si ustedes ven un límite, primero traten de aplicar las estrategias anteriores que charlamos. No caigan siempre en, lo voy a demostrar por definición o por sándwich. ¿Sí? Porque ustedes primero, si caen en un límite indeterminado, primero deben probar por diferentes trayectorias que se acercan a x0 y 0, el límite parece siempre dar lo mismo. ¿Sí? Y después la otra opción es, bueno, y si lo que les mencionaba, si por caminos propuestos da siempre el mismo valor este límite, ¿sí?, se puede sospechar, y fíjense de vuelta la palabra clave, se puede sospechar que ese límite puede que existe y dé ese número, pero para eso va a tener que usarse la definición del límite o en su defecto aplicar el criterio de sándwich para poder constatar eso, ¿sí? Y por último, que este es un caso poco común, pero sepan que existe, es utilizar coordenadas polares. Es decir, utilizar coordenadas polares para transformar ese límite en un límite en donde use r y θ, ¿sí?, las coordenadas polares, y en muchos casos algunos límites quedan extremadamente sencillos, ¿sí? Pero es una estrategia que por ahí no es muy común a la hora de resolver límites, ¿sí? Pero sepan que existe. Bien, entonces, acá vamos a ver un ejemplo. Este es un punto 17 de la práctica, el inciso C,
Fíjense que es un límite x e y que no tiende a 0, 0, porque probablemente se acostumbren a ver muchos límites donde x e y tienden a 0, 0, pero evidentemente no todos son iguales. Y tenemos el límite de x por logaritmo de y sobre x cuadrado más logaritmo de y todo al cuadrado. Entonces, como ustedes verán, ¿sí? Yo lo primero que les recomiendo pensar es, ¿este límite lo puedo resolver por alguna estrategia de sustitución directa? Bueno, en principio no, porque fíjense que este límite, como la mayoría que les van a tomar, van a estar indeterminados, ¿sí? Se anula el numerador y el denominador, ¿sí? Cuando nos aproximamos a 0 en x y 1 en y. Por lo tanto, tengo que recurrir sí o sí a utilizar propiedades de los límites. Está bien. Recurrir necesariamente a probar por diferentes trayectorias a la que nos acerquemos al punto en cuestión. Y evidentemente el ejercicio nos spoilea que esos límites no existen. Entonces, con que yo encuentre dos trayectorias cuyos límites den distinto, va a ser suficiente. Entonces, fíjense que vamos a tomar uno de los límites. ¿Qué pasa si yo me acerco a 0,1 usando la recta x igual a 0? Bueno, si hacemos eso, fíjense que resolver este límite, ¿sí? Donde nos va a quedar x es igual a 0. Entonces, donde diga es x, ahora reemplazamos con un 0. Haciendo que todo este límite nos quede básicamente el límite de y tendiendo a 1 de 0 sobre el logaritmo cuadrado de y. Palabras más, palabras menos. Recuerden que si ustedes tienen un límite donde el número ya es 0, no es que tienda a 0, ya es 0, este límite da 0. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar rápidamente porque son cuestiones más de análisis 1. Después, si nos acercamos por igual a 1, la diferencia prácticamente no es mucha. El límite de vuelta se nos queda con el número igual a 0 y el denominador siendo algo que en el futuro cercano tenderá a 0. O sea que este límite también da 0. Ahora uno dice, ¿y pero cuántos caminos tengo que probar yo más o menos para decir que el límite parece existir? Bueno, acá es importante que tengamos presente de que la idea es mantener y usar trayectorias significativas. A mí no me sirve estar poniendo trayectorias siempre x igual a 0, igual a 0. Bueno, en este caso igual a 0 no podríamos usarla porque no nos acercamos al punto 0,1, ¿sí? Pero la idea es usar trayectorias significativas, como pueden ser estas, suelen ser las más usadas. Después puede ser una recta de pendiente genérica, después puede ser una parábola y en el peor de los casos alguna curva medio rara, que ahora les voy a mostrar un ejemplo de eso. Bien, ahora, fíjense, yo les mencioné curva rara. Curva que pase por 0,1. ¿Cuál curva puede pasar por 0,1? Bueno, evidentemente hay muchas. Yo elegí esta. Claro, uno mira esto y dice, pero ¿por qué a mí se me ocurriría encontrar la curva x igual al logaritmo de y? ¿De dónde saco esa curva? Bueno, acá lo que ustedes tienen que hacer es mirar fuertemente la forma que tiene la función. Fíjense que el denominador consta de x cuadrado más el logaritmo de y cuadrado. Algo que les recomiendo es tratar de hacer que el denominador tenga expresiones que tengan el mismo grado. En este caso, claro, las dos están al cuadrado, pero acá dice logaritmo de y. Entonces, a mí un caso, por ejemplo, que me parecería curioso es ¿qué pasa si x es igual al logaritmo de y? Si x es igual al logaritmo de y, acá abajo me quedaría x cuadrado más x cuadrado. Y en el numerador me quedaría x cuadrado. Y eso en principio puede que no signifique mucho. Pero justamente cuando hacemos eso nos permite operar en el denominador. O sea, me permitiría sumar x cuadrado que ya estaba más el x cuadrado propuesto. ¿Está bien? Es decir, estaríamos transformando ese logaritmo en algo que depende de x y poder operar el denominador que antes no podía, porque por una x cuadrado más logaritmo cuadrado de y no pueden operarse, pero con esa curva en particular, con esa sustitución, podemos hacerlo. Y fíjense lo que pasa cuando hacemos eso, cuando usamos esta curva. Nos va a quedar el límite de y tendiendo a 1, ¿sí? De logaritmo de y por logaritmo de y sobre logaritmo de y al cuadrado, ¿no? Esto que nosotros antes tomábamos como x, y nos queda todo en función de y, y nos quedan todos logaritmos. Fíjense, nos queda logaritmo de y por logaritmo de y, me da logaritmo cuadrado de y. Después logaritmo de y cuadrado más logaritmo de y cuadrado me da 2 veces el logaritmo cuadrado de y. Y fíjense que ahí podemos simplificar los logaritmos cuadrados de y. Y el resultado nos da el límite de una constante. Y ese límite me da un medio. Por lo tanto, nosotros habíamos probado que por dos caminos el límite parecía dar 0 y encontramos una tercera trayectoria, no les voy a negar, bastante particular, que hace que el límite nos dé un medio.
Esto sería el equivalente a que ustedes en análisis 1 prueben que el límite por izquierda daba un número y el límite por derecha daba otro. En esas situaciones se acuerdan que el límite no existía. Bueno, en análisis 2 no hay izquierda y derecha. Como les mencioné, hay muchas trayectorias posibles. Y en una de esas trayectorias posibles, el límite nos dio diferente a lo que venía dando. Por lo tanto, nosotros lo que acabamos de encontrar es que por esta trayectoria x igual al logaritmo de y, ¿sí? El límite da diferente a los otros dos. Por lo tanto, no existe el límite. ¿Está bien? Fíjense qué útil fue usar esa curva. Evidentemente, no es la única curva que ustedes podrían haber hecho para buscar un valor diferente del límite. Pero era una de las más por ahí que podía llegar a tener un motivo claro para el cual usarla, ¿sí? Que era esto de poder operar en el denominador, ¿sí? Expresiones semejantes, ¿sí? Bien, por este video vamos a dejarlo por acá, ¿sí? En el próximo video vamos a ver un ejemplo más de otro ejercicio, ¿sí? Otro límite, ¿sí? Y vamos a encarar también algunos límites donde necesariamente tengamos que plantear, está bien, tengamos que plantear el criterio del sándwich o el límite por definición, ¿sí? Porque evidentemente si nos hacemos ejercicios que solo nos piden probar que el límite no existe, no vamos a practicar el uso del teorema del sándwich y la derivada y el límite por definición, ¿sí? Así que nos vemos en el próximo video donde vamos a ver más ejemplos de límites.